a titular la predicación de esta tarde, los nombres de Dios. Repita conmigo, los nombres de Dios. Aleluya. Este mensaje es teológico, práctico y espiritual. El texto que vamos a tomar como base de esta predicación es el Salmo 145, versículo 2, que nos invita, nos exhorta a bendecir, a alabar el nombre de Dios eternamente y para siempre. La palabra dice: cada día te bendeciré, cada día. O sea que debe de ser un compromiso con Dios cada día. Y si entendemos lo que significa cada día, de manera continua, de manera permanente, en todo momento, en toda circunstancia, hermanos, más allá de la reunión semanal, más allá de la reunión congregacional, la bendición y la alabanza al nombre de Dios tiene que ser una experiencia continua en nuestra vida. Vamos a continuar entonces con esta serie del conocimiento del Dios verdadero, y esta vez tomaremos una introducción general a la revelación de los nombres de Dios. El nombre, porque en la palabra se le da mucha importancia al nombre. El nombre revela la personalidad y la identidad de una persona. En las Sagradas Escrituras, a los nombres de las personas, hermanos, revelan identidades, destinos, facetas de sus propias vidas. Desde el inicio de la humanidad, Dios le dio mucha importancia al nombre de las personas, pues cada nombre en la Biblia está lleno de revelación sobre la personalidad de quien lo posee. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Cómo se llamó el primer hombre en la Biblia? Adán. ¿Y quién le puso ese nombre? Dios. Y el nombre del primer hombre revela su naturaleza, revela su identidad. ¿Qué significa Adán? Que es el primer nombre que aparece en la Biblia, puesto por Dios al primer hombre que había hecho de la tierra. Con esto entendemos que para Dios es importante el nombre de las personas. La palabra Adán, de hecho en el original es con M, Adán. La palabra Adán, nombre puesto por Dios al primer hombre, significa rojizo, rojo. Ese es el significado de la palabra o del nombre Adán. Rojo, rojizo, dando a entender que la naturaleza de este hombre, una parte de su naturaleza es del barro, de la tierra. ¿Cuál es el color del barro? Rojizo, hermanos, es rojizo. Entonces el nombre revela su naturaleza, revela su identidad. Al decir el significado de la palabra Adán, rojizo o rojo, da a entender que el primer hombre, su cuerpo fue tomado, fue hecho de la tierra. Y este hombre llamado Adán, por orden de Dios, le asignó un nombre a cada criatura de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 19. Mire qué tan importantes son los nombres para Dios. ¿Le importarán a Dios? ¿Le importará a Dios el nombre de las criaturas de la tierra? Sí, hermano. Tan es así que cuando hizo al primer hombre, dice que lo encargó que él le asignara un nombre a todos los animales. Vamos a darle lectura. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a dónde? Adán. ¿Con qué propósito?
para que Adán, como cabeza federal de toda la creación, de todos los seres vivos, hermanos, como autoridad asignada por Dios en la creación, Él, hermanos, le asignara un nombre a cada animalito, a cada ave, a cada criatura. Dice, y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. A Dios le interesa el nombre de cada una de sus criaturas, que se cercioró de que cada animalito, bestia, ave en la creación se le pusiera un nombre. El encargado de asignarle el nombre fue el primer hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por eso sabemos que al perro se le llama perro, al gato se le llama gato, y así todos los animales, hermano, porque detrás del nombre de cada animal hay una revelación de su naturaleza, de su propósito. Amén. Imagínense todos los animales y todos los nombres ordenados para que Adán le pusiera ese nombre. Entonces, hermanos, como introducción a este tema, para Dios el nombre de cada criatura es importante, pues el nombre está lleno de revelación acerca de su ser. En la revelación de Dios, el nombre de cada persona revela aspectos de su vida. Desde el principio, los patriarcas le dieron mucha importancia a los nombres de sus hijos, formándolos, forjándolos con características descriptivas y con significados diversos en cuanto a su nacimiento, carácter, naturaleza, vida o ministerio. Por ejemplo, Dios le llamó Adán porque era de la tierra. Un hombre, hermanos, yo creo que el color de Adán era rojo así, no sé cómo se le pudiera llamar a ese color de piel, hermanos, mulato, no sé, la Biblia no dice qué color era la piel de Adán, pero si era de la tierra, imagínense. Ok, revelando su naturaleza. Eva, que significa viviente, madre de los vivientes, vida. Caín, que significa adquisición o posesión. Abel, el nombre más bonito en la Biblia, que significa aliento. Amén. Set, que significa sustitución. Y así todos los hombres y personajes de la Biblia llevan un nombre, y cada nombre, el nombre de ellos, revela algo de su propio ser. En las Sagradas Escrituras, muchos personajes bíblicos, Dios personalmente les asignó o les cambió el nombre, dándoles un nombre nuevo. Por ejemplo, Abraham pasó a ser llamado Abraham o Abraham. Le cambió el nombre. Amén. A Jacob, de ser Jacob, Dios le llamó Israel, revelando con el nombre, el nuevo nombre, su destino. De ser un suplantador, un engañador, que es el significado de Jacob, pasó a ser Israel, el príncipe de Dios, el que lucha con Dios. En relación a Dios, ahora en relación a Él, vamos a hacer un lado las criaturas, el nombre de las criaturas, vamos a hacer un lado el nombre de los patriarcas, el nombre de las personas, y vamos a enfocarnos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios también tiene nombres. Todo lo de las criaturas, de los animales, de los patriarcas fue una introducción para que entendamos el propósito de esta predicación. En relación a Dios, la revelación de su ser ocupa muchos nombres. Dios es un ser multifacético, y cada nombre de Dios revela aspectos importantes de su persona. No hay un solo nombre que pueda expresar
todo lo que Dios es y cómo es. Por tanto, se ha revelado en las Sagradas Escrituras a través de muchos nombres. ¿Cuántos nombres tiene Dios? Muchos. ¿Y por qué tantos nombres? Porque cada nombre revela aspectos de su ser, de su naturaleza. Dios, hermanos, los nombres de Dios se le pueden comparar como un diamante. Un diamante, por donde tú lo mires, hermanos, se ve hermoso y revela hermosura y revela honra, revela perfección. De la misma forma, cada uno de los nombres de Dios, hermanos, en cada nombre de Dios expresa gloria y complementa la revelación múltiple de su deidad. Antes de abordar a detalle cada uno de los nombres de Dios, de los nombres revelados en las Escrituras, voy a hacer una aclaración muy importante. Y esto lo hago para que conozcamos a Dios bíblicamente, hermanos. La aclaración importante que tengo que hacer sobre los nombres de Dios está en relación a la palabra Dios. Repita conmigo, Dios. Esa palabra usted la encuentra en la Sagrada Escritura. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Dios? Génesis 1:1. En el principio, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó, ¿quién? Dios. Y muchas veces se confunde, o hay creyentes que no logran, hermanos, no han logrado comprender esto, que la palabra Dios, espero no confundirlos, la palabra Dios como tal, como palabra, es un título, no es un nombre personal de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo hay falta de entendimiento y de comprensión acerca de los nombres personales de Dios? Muchos creyentes piensan o creen que la palabra Dios es el nombre. No. La palabra Dios, hermanos, es un título que describe la deidad del Creador, pero no es un nombre personal. La palabra Dios se traduce de la palabra hebrea Elohim. Amén. Y es una revelación, la palabra Elohim, de donde se traduce al castellano la palabra Dios, es una revelación de la pluralidad de la persona de Dios. La palabra Elohim revela la pluralidad, entiéndase como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pluralidad de este ser bendito que se ha revelado como Dios en las Sagradas Escrituras, pero no es exactamente un nombre personal de la deidad eterna. ¿Qué es la palabra Elohim? Es un título descriptivo del ser divino y eterno revelado como Dios, y es una forma plural de la palabra hebrea El, o también en su variación Eloah, término singular usado para Dios. Esta expresión hebrea Elohim se traduce como Dios y es muy usada en la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta por Apocalipsis, y se usa para referirse al Dios Yahvé de los hebreos. La palabra Dios se usa o se menciona 3702 veces en toda la Escritura, comenzando desde Génesis y todo lo ancho de la palabra. 3702 veces usted va a encontrar en la palabra Dios como un título que revela la pluralidad de la deidad del Dios que se ha revelado
en las Sagradas Escrituras. De estas 3.702 veces, 2.492 veces aparece en su forma hebrea como Elohim. Génesis hasta Malaquías. 2.492 veces. De Mateo hasta Apocalipsis aparece la palabra Dios 1.210 veces en su forma griega como Theos, que también no es un nombre personal, es un título descriptivo de la deidad del Dios de la Biblia. Theos, de ahí viene la palabra teología, Theos, amén, para referirse a Dios como una descripción. La palabra Dios en hebreo, Elohim, y en griego, Theos, se ocupa de la revelación de la Sagrada Escritura para describir al único Dios verdadero revelado en la Santa Biblia. La palabra Dios entonces es un título, pero nunca se le debe de tomar como un nombre personal de Dios, ya que la palabra Dios, escuche y aprenda, ya que la palabra Dios se usa también de forma genérica. Y en la antigüedad, muchas civilizaciones antiguas la usaban para describir a sus deidades. Por ejemplo, los dioses romanos, los dioses griegos. O sea, la palabra Dios es genérica. En la Biblia se ocupa para describir al único Dios verdadero, pero también en las culturas antiguas, hermanos, la usaban esa misma palabra, hermanos, para referirse a los dioses de las culturas paganas. Aún en el satanismo, al maligno, los brujos, los adivinos, los curanderos le llaman Dios. ¿No ha escuchado usted los mentirosos adivinos que salen en los canales de televisión? En el nombre de Dios. ¿Pero a qué clase de Dios se refieren? Amén. Es la misma palabra Dios. Pero el Dios de los santeros, el Dios de los adivinos, el Dios de los brujos, no es el Dios de la palabra. Al maligno le llaman Dios. Pero nunca usted va a escuchar en la boca de un brujo, de un adivino, de un hechicero, de un curandero o de los que leen las cartas del tarot o de las culturas antiguas. Nunca usted va a escuchar en sus labios ocupar, mencionar los nombres personales de Dios para aplicárselos al diablo. Nunca los va a escuchar. Ocuparán la palabra Dios de forma genérica, pero nunca van a escuchar que usted a ellos hablando acerca de Yahvé, acerca del Señor Jesucristo. Ocupan la palabra Dios de manera genérica, pero no los nombres personales, porque ellos saben que los nombres personales, y digo la palabra personales porque son únicos y exclusivos de Dios. Cada nombre personal de Dios revelado en la palabra revela poder, santidad, autoridad, y ellos saben que no pueden tomar los nombres de Dios en vano. No los usan. Por eso es importante que nosotros conozcamos los nombres personales de Dios, hermanos, porque cada nombre de Dios revela aspectos de su persona. Por ejemplo, mucha gente escucha que yo digo Yahvé. Yo sé por qué digo Yahvé. Es asunto de revelación de quién es Dios en ese aspecto de lo que revela ese nombre. Me ha costado que me han señalado de que soy católico porque digo Yahvé. Pero ¿quién dijo que el término Yahvé es propio del catolicismo? Eso es ignorancia. Amén. Porque la palabra Yahvé es hebrea. En todo caso es propia de los hebreos. Y si es de los hebreos, pues qué bueno, porque la revelación del único Dios verdadero, ¿de qué pueblo vino? De los hebreos. De ahí la importancia de saber y conocer personalmente los nombres de Dios, hermanos, para conocer bíblicamente a Dios, cómo es, cómo se llama, más
si es tu papá o es mi papá. ¿Quién de ustedes no sabe perfectamente el nombre del Padre? En lo natural, quizá a tu papá en su colonia, en su pueblo, en su barrio, lo conocerán por los apodos, pero solamente los hijos saben el nombre verdadero de su padre. Amén. Así es en el mundo. La gente le llama a Dios de muchas maneras, pero solamente los hijos sabemos cuáles son los nombres verdaderos de Él. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, los nombres de Dios tienen que ser muy importantes. La diferencia entre el Dios revelado en las sagradas escrituras y los dioses falsos de las culturas paganas es que el Dios verdadero se ha revelado por muchos nombres, y cada nombre revela un aspecto único, exclusivo y profundo del ser de Dios. En la revelación de la palabra, la revelación de cada nombre de Dios es importante. En cada nombre revelado de Dios podemos aprender mucho de cómo es Él, quién es Él, su persona, su naturaleza, su esencia, su deidad, su divinidad y aún su Trinidad. Amén. Son muchos los nombres revelados de Dios, pero la santidad, honor y reverencia es para todos los nombres como que si fuera uno solo. Vamos a mirar a continuación algunas consideraciones y recomendaciones bíblicas acerca del nombre de Dios. Anoche que yo estaba meditando, yo pensaba y decía, al ver todas estas recomendaciones que la Biblia le da al nombre de Dios, yo decía, verdaderamente los cristianos ignoramos muchos aspectos de los benditos, santos y sagrados nombres de Dios. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra, y por medio de la palabra podemos aprender. Y yo quiero que usted aprenda en esta tarde en relación a los nombres de Dios, para que usted honre a Dios por sus nombres, bendiga a Dios por sus nombres. ¿Qué dijo el salmo que comenzamos al principio? Vamos a ponerlo para que entienda el contexto del por qué le hago énfasis a los nombres de Dios. Salmo 145:2, mire lo que dice: cada día te bendeciré, alabaré tu nombre. Cada día bendeciré tu nombre. La pregunta es, ¿estamos conscientes de los nombres de Dios cada día de nuestra vida? Yo creo que no. ¿Alabaremos a Dios en sus nombres revelados cada día? Yo creo que no. Como que falta conciencia de la revelación del bendito nombre de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ok, está bien, yo sé que tú piensas en Dios todos los días, pero ¿qué de sus nombres revelados? ¿Qué de la adoración a su nombre? Porque en la palabra, y esto lo menciono como aspecto número 1, para que usted escuche que voy avanzando en el mensaje. Aspecto número 1: las sagradas escrituras le dan mucha importancia y relevancia al nombre de Dios. Es muy importante el tema de los nombres de Dios en la palabra. Es muy importante, hermanos. Hoy poco se le da esa importancia a los nombres de Dios. Poco se honra los nombres de Dios en las congregaciones. Pero en la palabra, hermanos, le da mucha importancia. Tan es así, Éxodo 27, escuche por favor, la importancia, relevancia que se le da al nombre de Dios. Éxodo 27: no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano,
porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Nótese que no está prohibiendo el uso de su nombre, sino que está dando una recomendación de que usemos. Es válido usar el nombre de Dios, es válido pronunciar el nombre de Dios, es válido honrar el nombre de Dios, pero tenemos que hacerlo de manera reverente. Para Dios es muy importante su nombre, porque este revela su personalidad y su divinidad. Hoy la mayoría de los creyentes minimizamos la importancia de los nombres personales de Dios revelados en las Sagradas Escrituras. Tenemos un Padre, pero pocos honramos y reverenciamos su bendito nombre. Es más, el pueblo judío se le dio la revelación del nombre personal de Dios y de muchos nombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero ellos se fueron hasta el extremo. Entendieron que este mandamiento era una prohibición del nombre, y no es así. Y como se fueron al extremo, en lugar de llamar a Dios por su nombre personal, porque a Dios le agrada que le llamen por su nombre, por eso lo ha revelado. Los judíos, en lugar de llamar a Dios por su nombre personal, le empezaron a llamar por la palabra hebrea Hashem, porque tenían miedo de caer muertos al pronunciar el nombre santo de Dios. Pero el asunto no iba por ahí. En lugar de decirle Yahvé, empezaron a llamarle Hashem, que significa el Dios del nombre. El Dios del nombre. Pero ¿cuál es su nombre? El más sobresaliente es Yahvé. La traducción apareció como Jehová, empezó a usarse a partir del 1540, 60 por ahí. Lo voy a dar en el otro domingo, voy a quizá hablar de esto. Amén. ¿A partir de cuándo se empezó a usar la palabra Jehová? Pero originalmente era Yahvé. Pero ellos no se atrevían a llamarle Yahvé, sino que empezaron a sustituir el nombre de Yahvé por Hashem, porque consideraban que era demasiado santo, demasiado sagrado para usar el nombre de Dios en sus labios. Pero no es así. Amén. No era el mandamiento de que no tomaran el nombre, de que no lo ocuparan, sino de que no lo usaran en vano. ¿Y qué significa el que no usaran el nombre de Dios en vano? Que lo usaran sin ningún motivo, que lo usaran sin darle la importancia. La importancia del nombre de Dios, hermanos, es porque Yahvé, en el caso de Yahvé, hermanos, revela su identidad eterna. Dios no es cualquier persona para que andemos usando su nombre en vano, como relajo. Su nombre, en el caso de Yahvé, revela eternidad. Por ello, Dios les advirtió: no anden jugando con mi nombre, no anden usando mi nombre en vano. No lo usen de oquis, dicho de otra manera. Úsenlo con reverencia. ¿Cómo tenemos que usar el nombre de Dios? Con reverencia, con adoración, con alabanza, con respeto. Así se debe de usar el nombre de Dios. Claro que estaba permitido para ellos, pero no quisieron usarlo. Está permitido por nosotros llamar a Dios por su nombre, aún en las oraciones. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? ¿Cómo dijo que teníamos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué cosa? ¿Qué sigue? Pero ¿cuál es su nombre? Santificado sea tu nombre. Fíjese, ahí entra la santidad del nombre. Aún Jesús
le dio mucha importancia al nombre de Dios. Amén. Santificándolo. Muy bien. El nombre más común de Dios en el Antiguo Testamento fue el nombre del Padre, revelado como Yahvé. Vamos a mirar otras citas. Levítico 19:12. 19:12 dice: en relación al nombre, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. Esa es la firma de él. Yo, Yahvé. Eso significa que el nombre de Dios no podía ser usado en juramentos falsos o en falsas promesas. No es correcto usar a Dios para justificar una mentira, porque es una profanación del nombre divino. Vamos a mirar en el siguiente capítulo, Levíticos capítulo 20, versículo 3. Mire lo que dice: yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Saben cuál era el error de los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento? Sobre todo en el tiempo cuando se escribió el libro de Levítico, Éxodo, Levítico y la ley. Es que se iban a adorar a los ídolos paganos y le atribuían el nombre santo de Dios. A las imágenes le atribuían el nombre de Dios, o lo adoraban como que si fuera el Dios del nombre revelado en las Sagradas Escrituras. La palabra clave para entender ahí que no debemos hacer, que debemos de evitar, es profanar. Los israelitas de muchas maneras profanaron el nombre de Dios. La palabra profanar significa romper, contaminar, ensuciar, manchar, hacer sucio. Una forma de profanar el nombre bendito de Dios era la idolatría. La idolatría profana el nombre de Dios. Por ejemplo, el ídolo Moloc que se menciona aquí, a quien ellos, los hebreos, los creyentes hebreos, le habían llamado Yahvé. Y de esa manera, hermanos, profanaban el nombre de Dios. Entonces, sí podemos usar el nombre de Dios, pero con reverencia, con respeto, con honra. Los judíos hasta el día de hoy, hermanos, no todos se atreven a decirle Yahvé. La mayoría dice Hashem, pero nosotros sí podemos, porque el nombre fue revelado para que conozcamos quién es Dios, cómo es Dios. Amén. El nombre de nuestro Padre. Aspecto número 2: al nombre de Dios se ordena santificarlo, se ordena honrarlo, se ordena alabarlo, se ordena adorarlo, y aún el nombre de Dios se nos ordena amarlo. Amarlo. Por eso, hermanos, cuando yo entiendo esto, muchas veces yo le digo a Dios, mi Yahvé, mi Señor Yahvé. Es asunto, hermanos, de entender la palabra y discernir la palabra. Vamos a mirar algunas citas bíblicas donde se nos ordena alabarlo, exaltarlo, santificarlo, honrarlo, amarlo. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Y con estas citas bíblicas quiero que usted se dé cuenta cómo en la palabra le da mucha importancia al nombre de Dios. El Espíritu Santo le da mucho énfasis a la revelación del nombre de Dios y la manera de cómo tenemos que usarlo. Salmo 7:17. Gloria al nombre del Señor.
Alabaré a Yahvé conforme a su justicia. En relación al nombre, mire lo que dice. Cantaré al nombre de Yahvé, el Altísimo. O sea que el nombre de Dios, específicamente el nombre de Dios, tiene que ser objeto de alabanza. Haremos bien en cantar cantos, alabanzas, hermanos, que hablen, que proclamen, que exalten el nombre de Dios. Hoy muchas de las alabanzas cristianas, hermanos, muchos de los grupos que cantan para Dios, muchas de esas alabanzas en sus letras no se menciona ni la palabra Dios, como en el caso de los cantos de Anet Moreno. Por ejemplo, hay muchos de sus cantos que ni se menciona la palabra Dios, menos nombres personales de Dios. Tenemos que ser cuidadosos en lo que cantamos supuestamente para Dios. En los cantos que usamos supuestamente para adorarlo, el nombre de Dios tiene que ser objeto de cantares, de alabanza. Cantaré al nombre de Yahvé, el Altísimo. Salmo 5:11. Se tiene que amar el nombre de Dios. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman. ¿Cuántos aman el nombre de Dios? Pues permita Dios que todos los días el nombre de Dios esté en tu pensamiento, que esté siempre en tu mente, que sea parte de tu vocabulario el nombre de Dios. Cualquier nombre que te impresione, que te llene de poder, que te llene de sabiduría, cualquier nombre de Dios que te cautive. Hay muchos nombres de Dios. ¿Por qué no ponérselo? ¿Por qué no poner el nombre de Dios hasta en nuestros hijos? Por ejemplo, a Suri, Shaddai se lo puse con un propósito. Porque cada vez que se mencionara su nombre o alguien le hablara en su forma completa, ahí estaría honrando y proclamando el Shaddai, el nombre de Dios que significa todopoderoso. Déjele dar poniendo nombres de acá de los gabachos a sus hijos. Póngale nombres bíblicos donde esté presente el nombre de Dios, donde se proclame el nombre de Dios. Es asunto de entendimiento, es asunto de revelación. ¿Cuántos creyentes ahora poniéndole a sus hijos los nombres de los artistas, hermanos, de los ni sé cómo se llama de los actores de allá de Hollywood? Porque lo miraron en una película y ya les gustó y ya se lo encajaron al chamaco. O el nombre de un futbolista ya se lo pusieron al chamaco. Ni sabes qué significan esos nombres. Y ahí lo estás confesando todos los días en tu casa. Los nombres de Dios revelan quién es Dios, su ser, su santidad. Los que aman tu nombre, regocíjense los que aman tu nombre. Tenemos que amar el nombre de Dios. Salmo 18:49. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Se nos ordena alabar siempre el nombre de Dios. Salmo 45:17. Voy un poco rápido, hermano, porque el tiempo está avanzando, Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Hoy, hermano, se nos manda a perpetuar el nombre de Dios de generación en generación. Que las generaciones conozcan a Dios, sus nombres, lo que es, lo que revelan. Bueno, si le fallaste en tus hijos en ponerles nombres que no exaltan el nombre de Dios, ponlo en los nombres de tus nietos. Amén. No crean, yo tengo una lista por ahí ya. No como imposición, sino como una recomendación y sugerencia. Amén.
Porque al final de cuentas los padres son los que tienen la autoridad de ponerle nombre a sus hijos. Pero no está de más un consejo de un hombre bonito que revele algún aspecto del ser de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo hace falta entendimiento en todo esto, mi hermano? Gloria a Dios. 45:17. Haré perpetua. Mire que el escritor de este salmo estaba comprometido con el nombre de Dios. Si había propuesto, voy a perpetuar en las generaciones que vienen, voy a perpetuar tu nombre. En otras palabras, él se comprometió a dar a conocer, dejar como herencia la revelación del nombre glorioso y bendito de Dios. Salmo 86:12. Oh, hermanos, en todas estas citas se resalta el nombre de Dios. Te alabaré, oh Yahvé, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre. La palabra glorificar significa hablar bien, significa elogiar. Mire el compromiso que tenía este hombre. Salmo 119:55. Hermanos, este hombre estaba enamorado del nombre de Dios, porque el nombre revela su ser, el nombre revela su persona, el nombre revela su presencia. Mire lo que dice el Salmo 119:55. Me acordé en la noche de tu nombre. Wow. Como cuando aquel muchacho anda enamorado de la novia, hermanos, y está acostado y está pensando en Chabela, en Juana, en María. Y los que están enamorados de Dios y de su nombre, porque entienden que su nombre es sinónimo de su presencia, de su poder, de su autoridad, de su divinidad. Está uno acostado en la cama y uno está pensando en Dios de manera personal. Este hombre: me acordé en la noche de tu nombre. Esto me da a entender que había una relación íntima, personal, una comunión, que estaba acostado para dormir y estaba pensando en su amor, en su Señor, en su Rey. Oh Yahvé, me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahvé, y guardé tu ley. Aspecto número 3, expresiones del nombre de Dios. Vamos a ver algunas expresiones bíblicas de lo que expresa el nombre de Dios, de lo que significa el nombre de Dios, de lo que debe de representar los nombres de Dios para usted y para mí. Vamos rápido. Una de las expresiones es que el nombre de Dios o los nombres de Dios, los que aparecen en las Escrituras, son sinónimos de grandeza y fama en la vida de las personas. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Ponga atención, mire. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. Wow. ¿En qué se había convertido Salomón? En un hombre famoso. Pero ¿por qué o qué es lo que estaba detrás de esa fama? No, lea el texto. El nombre. O sea que el nombre de Dios en una persona de la tierra le pone gloria, le pone honra. El nombre de Dios en sus hijos los hace gloriosos ante los demás. Salomón se había hecho un hombre famoso, reconocido, admirado, respetado, porque el nombre de Dios estaba sobre él. Hermano, el nombre de Dios había marcado la vida de Salomón. La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yahvé
y vino a probarle con preguntas difíciles. Estaba tan marcado el nombre de Dios en la vida de Salomón, hermanos. Estaba tan arraigada la revelación del nombre bendito de Dios en Salomón, hermanos, que Salomón no hablaba de otras cosas más que de Dios. O sea que Salomón se hizo famoso en la tierra por tener la revelación del nombre bendito de Dios. Se hizo reconocido, se hizo admirable por tener el nombre de Dios en su vida. El nombre de Dios también es sinónimo de juicio. Segundo de Reyes 2:24. Mirando él atrás, los vio. Y mire lo que pasó. Este fue Eliseo, perdón. Conocía el nombre de Dios y lo que significaba. Cuando tú sabes lo que revela el nombre de Dios, tú tendrás cuidado de cómo usarlo. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Wow. No metas el nombre de Dios de por medio porque lo comprometes. Cada vez que tú ocupas el nombre, cada vez que tú pones el nombre de Dios en tu boca, lo comprometes, sea para bendición o sea para maldición. Eso es algo que todavía los creyentes no han discernido aún en el siglo XXI. Cada vez que tomas el nombre santo, sagrado de Dios y lo pones en tu boca, algo sucede, lo comprometes. Porque Dios es un Dios personal. Aquí ofendieron al profeta Eliseo. Unos jóvenes estaban burlando de su pelona porque era calvo el profeta. Y empezaron a gritarle: sube calvo, sube calvo. Y dice que Eliseo se molestó, se indignó por esa afrenta, por esa deshonra, por esa falta de respeto. Y dice que los miró y de lejos pronunció, tomó en su boca el nombre bendito de Dios para juicio. Mire lo que pasó. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hicieron un banquete de carne, hermanos, por el nombre de Dios en los labios de un hombre de autoridad espiritual. ¿Se da cuenta lo que representa el nombre de Dios? Juicio. Úsalo para los enemigos espirituales. Úsalo para los demonios. Úsalo para reprender al diablo. Para eso sí úsalo. Pero no lo uses para andar maldiciendo a tu prójimo. Es demasiado peligroso. Amén. A menos que Dios te lo autorice, como en el caso de Eliseo. Dios lo permitió. Y cuando Dios escuchó que un hombre en la tierra estaba declarando juicio en su nombre, hermano, usó a los osos como un instrumento para que mataran y le quitaran la vida a aquellos malvados. El uso del nombre y lo que representa y expresa el nombre de Dios también es sinónimo de bendición, para que no se vayan a asustar. Amén. Primero de Crónicas 16:2. 16:2 de Primero de Crónica. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé. Los israelitas se les ordenó que bendijeran a sus hijos poniéndole las manos. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer tu rostro sobre ti. Ocúpelo para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus hijas, para bendecir a su familia. Yahvé te bendiga. Por eso yo estoy en contra del cambio del saludo cristiano. Hoy los cristianos modernos, flojos y liberales, hermanos, son tan flojos que ya cortaron el nombre de Dios del saludo. Ya nada más se limitan bendiciones, hermanos. Bendiciones. Ya quitaron el nombre de Dios.
El saludo bíblico antiguo y de hace muchos años es: Dios te bendiga o Yahvé te bendiga, hermanos. Mire lo que significa el nombre de Dios. Bendición. Los bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé. O sea que al bendecirlos, invocó, confesó, pronunció el nombre de Dios en sus palabras. Es la manera bíblica de bendecir, hermanos. Es sinónimo de gloria y alegría. Vamos en ese mismo capítulo, versículo 10. Versículo 10. Gloriaos en su santo nombre. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Yahvé. Es sinónimo de restauración. El nombre de Dios es sinónimo de restauración, de perdón y sanidad. Segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, porque le llamaste por su nombre, porque le hablaste personalmente, Padre Yahvé. Le voy a dar un ejemplo de cómo tenemos que orar. Padre Yahvé, en el nombre de Jesucristo te pido esto. Ese es el modelo correcto para hablar, usando su nombre. Hoy nada más decimos: Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Pero ¿por qué no invocamos su nombre? Creo que a partir de este mensaje tenemos que cambiar muchas palabras en nuestra forma de orar, hermanos. En el cual mi nombre es invocado. Y si invocan su nombre, dice que Él escuchará en los cielos, porque le hablaste personalmente, le invocaste por su nombre, le llamaste por su nombre. Es, por ejemplo, aquí hay muchos niños pequeños, hay muchos padres. Imagínense una multitud de 500 personas y que uno de los niños le diga: papá, papá. Todo el mundo iba a voltear. Bueno, ahorita se distingue porque son poquitos. Pero en una multitud, un niño gritando papá. Si yo estoy ahí con la pequeña que tenemos, hasta yo volteo. Pero si me llaman por mi nombre es diferente. Porque a lo mejor de 100, 200, 300 personas, el único Abel, el único con el nombre Abel sea yo. Y si alguien me grita Abel o Pastor Abel, sé que me están hablando específicamente a mí, y con toda confianza miraré a ver. Y si hay más pastores, pues todo el mundo volteamos. O sea, le estoy dando a entender humanamente, explicando humanamente la importancia del nombre. A partir de ahora en adelante, cuando le hables a tu padre, háblale: Padre Yahvé, mi Señor Yahvé, en el nombre de Jesucristo, mi Rey, mi Salvador, mi Señor, te pido esto. Y usted va a mirar el resultado de sus oraciones. A lo mejor no hemos estado recibiendo porque no estamos pidiendo como conviene, como dijo el apóstol. Es que hay que saber pedir. En asuntos del cielo hay que saber pedir. En asuntos de Dios hay que saber hablarle. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Todo lo que sigue a lo último dice: entonces, por causa del nombre invocado, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el nombre de Dios es sinónimo de restauración, perdón y sanidad aquí en la tierra, cuando lo invocamos. El nombre de Dios es sinónimo de dominio. Salmo capítulo 8, versículo 1. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se le da un énfasis personal al nombre de Dios?
Oh Yahvé, aquí hasta se omite el título. ¿Usted ve la palabra Dios ahí? ¿Aparece la palabra Dios? El título de Dios no, es su nombre personal, oh Yahvé. ¿Cuántos creyentes vamos a hacer algo en el nombre de Dios? No, dígalo, lo voy a hacer en el nombre, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Yahvé. Esos son los nombres personales. Porque decir lo vamos a hacer en el nombre de Dios, me voy a tomar esta medicina, esta pastilla en el nombre de Dios, eso hasta los brujos lo hacen. En el nombre de Dios. Habla el nombre personal de Dios. Sea el nombre del Hijo eterno o el nombre del Padre eterno revelado también como Yahvé. Salmo 8:9, en ese mismo Salmo versículo 9. Oh Yahvé, Señor nuestro. Mire cuáles son los modelos para que hablemos con Dios. La manera de cómo hablarle a Dios, hermanos. Yahvé, Señor nuestro. Yahvé, mi Señor. Yahvé, mi Padre celestial. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero la iglesia, los creyentes, no tienen conciencia de la grandeza del nombre de Él. Muchos no tienen conciencia, hermanos. Por eso los estoy formando con la revelación de sus nombres. Es sinónimo de confianza, Salmo 9:10. Por cuanto tú, oh Yahvé, no desamparaste a los que te buscaron. 9:10. Ok, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Sinónimo de confianza. ¿Usted conoce el nombre de Dios? ¿Usted conoce el nombre de su Padre? Pues si usted lo conoce, tenga confianza en ese nombre. ¿Cómo se llama el nombre de nuestro Padre? Yahvé. No voy a decir como los unitarios, Jesús. Ese es el nombre del Hijo. Amén. El Hijo eterno, Jesucristo, Yeshua. El nombre de nuestro Padre celestial es Yahvé. Y su nombre tiene que ser honrado, confesado, proclamado, adorado, exaltado y amado. Es asunto de revelación, hermanos. Es sinónimo de victoria. Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alzaremos pendón. La palabra pendón significa estandarte, significa bandera, significa victoria. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. El nombre que se relaciona con esto, hermanos, de victoria es Yahvé de los ejércitos. Es uno de los nombres compuestos de Dios, Yahvé de los ejércitos. Eso lo voy a explicar en otro mensaje. Gloria al nombre de Cristo. Es sinónimo de guianza y dirección. Salmo 31:3. El nombre de Dios es sinónimo de guianza. Porque tú eres mi roca, mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El nombre de Dios es sinónimo de conquista. Salmo 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. La palabra hollar significa pisar, poner debajo de los pies. Mire todo lo que expresa el nombre de Dios. Si hay algo que los demonios no toleran y no aguantan escuchar, es el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Amén. El nombre de Dios no lo pueden. Es más, esto no lo saben los creyentes, se los voy a compartir como paréntesis. Cuando fueron a buscar a Jesús al huerto de Getsemaní, le preguntaron que si él era Jesús de Nazaret. ¿Y sabe qué dice la Biblia que contestó Jesús? Jesús dijo: yo soy. Así dijo.
En nuestra lengua es yo soy. Pero los que saben del hebreo de la Biblia, ¿cuál es la forma hebrea de la palabra yo soy? El que soy, yo soy. La palabra yo soy es la palabra Yahvé. Y cuando los alguaciles y los soldados iban con palos a buscar a Jesús para arrestarlo, y le preguntaron si él era, y él dijo yo soy, en hebreo él dijo Yahvé. Y cuando el Señor pronunció el nombre bendito del Padre del Antiguo Testamento, Yahvé, dice que los soldados cayeron en tierra. Paz. Al escuchar la pronunciación del nombre. No sé si alguien me puede apoyar con la cita, no me acuerdo la cita, pero busquen en su concordancia cuando él dijo yo soy, y dice que cayeron para atrás, se fueron de espalda ante la pronunciación del nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Yo soy. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, qué tan poderoso, hermanos, es el nombre bendito de Dios, que los judíos cayeron postrados en tierra ante el nombre sagrado de Dios. Los demonios, los espíritus inmundos no resisten al nombre sagrado de nuestro Dios, sea en cualquier forma. Yo sé que el nombre más glorioso, admirable, es el nombre de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Yo sé que es así, pero también todos los demás nombres de Dios tienen un grado de autoridad, de santidad, de reverencia y majestad. Bendito es el nombre del Señor. Juan 18:5, a ver qué dice. Vamos a poner esa cita. Y respondieron Jesús Nazareno. Jesús les dijo yo soy. Esa palabrita yo soy es la palabra hebrea Yahvé. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. A ver en el contexto, chéquenme si aparece ahí donde caen. Mire, cuando les dijo yo soy, hermanos, en la raíz hebrea Jesús estaba diciendo yo soy Yahvé. Yo soy. Yo soy el que soy. Jesús solamente contestó yo Yahvé. Él dijo Yahvé. Fue lo único cuando le preguntaron ¿eres tú Jesús de Nazaret? Y él dijo Yahvé. Retrocedieron, cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra? Por la impresión del nombre sagrado de Dios. Qué tremendo es el nombre de Dios, hermanos. Espero que este mensaje nos abra conciencia, hermano, de la grandeza, de la soberanía del nombre bendito de Dios, y que cada vez, la próxima vez que tú menciones Yahvé o Jehová, estés consciente del nombre tan poderoso, tan sublime, tan santo, tan glorioso que estás pronunciando con tu boca, y nunca más pronuncies el nombre de Dios a la ligera. Es asunto de revelación, hermanos. Es sinónimo de vida. Salmo 143:11. El nombre de Dios es sinónimo de vida. Por tu nombre, oh Yahvé, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Por tu nombre me vivificarás. En otras palabras, tu nombre me dará vida. ¿Estás enfermo? Invoca el nombre de Dios. El Hijo y el Padre, invócalos. Hay muchos nombres que podemos invocar. ¿Estás enfermo? Yahvé Rafa. Ese es el nombre para invocar cuando uno está enfermo. ¿Te falta alguna provisión? Yahvé Jireh. Ese es el nombre para invocarlo cuando te falta alguna provisión. ¿Estás siendo amenazado por algún enemigo? Yahvé Sabaoth. Ese es el nombre para invocar en los momentos de peligro.
Todo eso lo voy a explicar y se los voy a enseñar, hermano, para que aprendamos a conocer a Dios en sus nombres y la revelación de lo que representa cada nombre. Es tan profundo, inmenso Dios, hermanos, que un solo nombre no es suficiente para expresar completamente la gloria de su persona. Por ello, en las Sagradas Escrituras, Dios ha revelado muchos nombres personales de su ser. Todos ellos son únicos, exclusivos para Dios, y cada uno de ellos revelan aspectos profundos del ser de Dios. Para nuestro conocimiento, comprensión, los nombres de Dios se clasifican en 3 partes. Solamente doy la lista y termino. Primero, los nombres simples de Dios. Los nombres simples de Dios. Segundo, el nombre del tetragramatón de Dios. Esa es la segunda división, el nombre del tetragramatón de Dios. Y tercero, los nombres compuestos de Dios. ¿Cuáles son los nombres simples de Dios? Son los nombres por los cuales le conocieron los patriarcas antiguos, comenzando desde Adán, Sem, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos conocieron, hermanos, e invocaron a Dios por muchos nombres, pero no se les reveló a ellos el nombre del tetragramatón de Dios. ¿Cuál es el nombre del tetragramatón de Dios? El nombre que fue revelado a Moisés en la manifestación de la zarza ardiente. Ese es el nombre de la revelación de pacto con el hombre, con su pueblo. ¿Cuáles son los nombres compuestos de Dios? Son los nombres que expresan virtudes, atributos y perfecciones únicas y exclusivas de Dios. Hay muchos. Conclusión. El nombre más sobresaliente de Dios en la revelación del antiguo pacto es Yahvé, que se traduce como Jehová. Pero hay muchos nombres atribuidos a Dios que son necesarios que usted conozca, y para saber más de su bendita persona y de su santísimo ser. Termino con Jeremías 10:6. Mire lo que dice Jeremías 10:6. Qué tan grande es el nombre de Dios, hermanos, que uno solo no es suficiente. Esta es la clase de Dios que tenemos. No hay semejante a ti. ¿Qué Dios tan grande ocupa muchos nombres para revelarse? ¿Habrá otro Dios, hermanos, si lo hay, que ocupe tantos nombres para revelar su persona, su ser, su naturaleza? No lo hay. No hay semejante a ti. Oh Yahvé, grande eres tú. Y como es grande, extremadamente grande, impresionantemente grande, un solo nombre no sería suficiente para él. Del tamaño de su ser es la cantidad y el tamaño de su nombre. Grande tu nombre en poderío. Esa es la clase de Dios que adoramos. Esta es la clase de Padre que tenemos, y a mucha honra podemos decirle nuestro Padre Yahvé. Póngase en pie, por favor.